Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El placer de recibirlos de nuevo en este programa que se llama Comprovendo, una idea del sistema bursátil argentino. Sistema bursátil argentino que no la pasó bien esta semana, semana de corrección. Hablaron a través de las minutas la Reserva Federal, no fue muy positiva, diríamos, con la futura suba de tasas de interés. Preocupó a los mercados y en un momento donde Brasil no la está pasando bien. Y Argentina siempre hacemos algo también políticamente para complicar el corto plazo. Y como es políticamente, no voy a hablar yo solo. Sergio Berestein, necesito tu ayuda. Mi coequiper, placer recibirte. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Todo bien? Muy bien. Describime esta semana política porque es complicada. Es una semana en la cual se puso de manifiesto, uno, que la estrategia general del gobierno frente a un Congreso donde no tiene mayoría tuvo éxito para los holdouts, pero fracasó en el caso de la ley de la dolarización. Segundo punto, esto pone de manifiesto también que el peronismo, que parecía fragmentado, puede efectivamente coordinar y sacar proyectos legislativos, debilitando de alguna manera al presidente, que está, tercer punto, obligado a vetar, pagando un costo político acotado porque, curiosamente, su electorado está de acuerdo con ese veto. En el medio, ¿qué ocurre? Para el mercado aparece una señal de intervencionismo residual. El populismo no se acaba con Cristina, el populismo está de alguna manera metido en la política argentina, obliga al presidente a pagar un costo. Son todas cuestiones que generan ruido respecto del avance del programa de estabilización y eso no contribuye en absoluto a generar un clima de inversión. Ahora, ¿cuánto, después lo vamos a hablar también en alguna nota, cuánto hay paranoia nuestra de tratar de buscar la estrategia, ver políticamente quién ganó, quién perdió, si hay gobernabilidad o no? ¿Y cuánto le importa a la gente finalmente? A la gente le importan resultados. Por supuesto, los medios no son tan importantes, pero sí el resultado final. Y te diría lo siguiente, hay electorados más sensibles y más informados que otros a determinadas cuestiones. La principal preocupación, como sabemos, es la inflación. Segundo, la cuestión laboral en su conjunto. En particular, el miedo a perder el empleo y no conseguir otro. Tercero, todavía la seguridad seguido de la corrupción. Esto cuando mirás el total. Ahora, cuando en realidad focalizás en los grupos más afines al gobierno, la cuestión de la corrupción, por ejemplo, la cuestión de la inseguridad pesan relativamente más. Cuando mirás los grupos más independientes y más cercanos al voto peronista, pero miran mucho más la cuestión económica. Esto es clave, porque obviamente desde el gobierno se toman decisiones mirando los electorados más afines. Primero, porque no querés perderlos. Si puedes ganar alguno de los otros, mejor, pero no pierdas los tuyos, ¿no? Es una política de control de daño que te explica un poco algunas decisiones. Escribiste un libro al respecto y me parece muy importante marcar esto, porque finalmente uno de los temas de gestión hace de que si manejás bien la obra pública, Argentina podría ahorrar un montón de plata, sí, claro, ser mucho más eficiente y resolver parte de su déficit. La ley que no salió tanto en los medios o no fue tan difundida, pero me pareció muy importante lo de la transparencia pública. Es la ley de libre acceso a la información, que es una ley muy usada en muchas partes del mundo, llegó, hay que decirlo, casi 50 años tarde a la Argentina. Tengamos en cuenta que el problema de calidad institucional no es reciente, es una cuestión más bien estructural, que básicamente obliga al Estado a informar a la ciudadanía, a las empresas, a las ONG, a las familias, al periodismo sobre su actividad. Por supuesto, con algunas excepciones, cuestiones de inteligencia, cuestiones estratégicas, pero realmente implica una autolimitación espectacular por parte de un sector público que en la Argentina se caracterizó por la discrecionalidad. Y gastar demasiado. Por supuesto. Esto es muy importante. Marcame, por último, para hacer la presentación del programa y empezar a desarrollarlo, tu agenda política, ¿qué no tenemos que dejar de hablar hoy? Tenemos que hablar del impacto de la crisis en Brasil, hasta qué punto esto nos puede, curiosamente, llegar a beneficiar. Adentro, porque lo tenemos a José Ciabacerrate, o sea, lo vamos a tocar. ¿Qué otro tema? Es muy importante esto. Yo creo que hay que hablar también de cómo ve la política la elección del año próximo. En particular, la provincia de Buenos Aires, que es crítica, ¿no? Clave, la tenemos a Mariel Fornoni para hablar de estos temas. Perfecto. Y tercera cuestión, y no menos importante, yo creo que hay que seguir monitoreando la tolerancia de la sociedad argentina al plan de estabilización en particular y en general a medidas que son obviamente difíciles de absorber. Te tenemos a vos en el café final, así que vamos a tocar, y a Mariel. Vamos a tocar todos esos temas. Un solo minuto les voy a robar.
porque te voy a aclarar desde el punto de vista económico algún dato que me parece relevante marcar. Después de muchos años de mercado, si hay algo que aprendí, es en mirar la calidad del inversor. No es lo mismo quién tiene el inversor. Y desde ese punto de vista yo estoy tranquilo, desde que la corrección que tuvimos, que están los activos financieros argentinos hoy en buenas manos. Y cierro con un pequeño ejemplo, muy chiquito. Y esto es real, se hizo en una universidad. Primero, decían a los chicos que prueben una Ferrari, en un autódromo vacío. ¿Cómo manejaban todos? A 200 kilómetros por hora. Claro. Y daban vueltas y vueltas, a ver cuánto corría, pero a altas velocidades. Después les hicieron firmar un contrato donde la letra chica decía, cualquier daño que tenga el auto, usted va a tener que pagar los daños. ¿Qué hacía la gente? Manejaba 10 por hora, pegadito, etcétera. Cuando uno, por eso me gustó la ley de transparencia también, cuando uno tiene que pagar sus riesgos, finalmente se cuida mucho más. ¿Por qué usé este ejemplo? Porque los tenedores de los activos argentinos que tienen hoy saben manejar esos riesgos. No vinieron los flujos masivos ni los fondos masivos que operan plata de terceros. Hasta ahora el que pone la suya. Como pone la suya, cuida su riesgo. Eso es lo que me deja tranquilo y eso es lo que vamos a discutir en el programa de hoy. Pero si sigo hablando tanto, Sergio, no va a haber tiempo para el programa, así que me callo y empezamos de esta manera. A través de la red Agentes Miembros del Merval, acceda a una amplia variedad de valores negociables y operaciones en el mercado de capitales. Caja de Valores Sociedad Anónima, Central Depositaria Argentina, integrante del Sistema Bursátil Argentino al servicio del mercado de capitales, brindando confiabilidad, seguridad, privacidad y eficiencia en el registro, administración y custodia de valores negociables. Gracias, Claudio. Estamos ingresando en este que es el Comprovendo y nosotros con Leonardo Chalva vamos a hablar de qué pasa con los bonos provinciales, la tasa de interés de las LEBAC y la FED. Estos son los títulos que le doy a nuestro invitado de hoy. ¿Cómo te va, Leonardo? Buenas noches, Chalva? Santi, ¿cómo te va? Bien. Bueno, entonces empecemos por el lado de la tasa de interés de las LEBAC, que por suerte 0,75 basis point es suficiente, es una tendencia. Mira, empieza a ser el camino hacia una caída mayor. Definitivamente, cuando miremos en diciembre dónde estuvieron las tasas en abril o en mayo, lo vamos a mirar con un cierto dejo de nostalgia, ¿no? Porque tal vez vamos a tener tasas en 27, 25, 29, veremos cómo van funcionando las cosas, pero definitivamente van a empezar con 2 y vamos a decir, uy, qué buenas oportunidades que hubo al comienzo de año con esas tasas de 38. Así que creo que es el comienzo de un proceso de baja de tasas que va a ser muy gradual, la gente tiene que volver a recuperar esa confianza en el peso y para eso hay que pagar tasa. Ahora, vos decís confianza en el peso y el atraso cambiario que se produjo por la colocación de las LEBAC. Mirá, el atraso cambiario es una discusión bastante en boga hoy por hoy. Yo soy de los que creen que no es una situación tan preocupante en el sentido de que la Argentina lo que principalmente exporta son bienes vinculados al campo. El campo tenía un dólar de 6 el año pasado, ahora tiene un dólar de 14 por la baja de impuestos adicional. Y lo más importante es que el atraso cambiario en realidad es una función de la confianza que se generó y de los dólares que empiezan a entrar al país. Entonces, el faltante de dólares que teníamos hoy no es tal, y obviamente que sería un gravísimo error del gobierno quedarse con este tipo de cambio y no ir ajustándolo en el tiempo y en el momento que me parece que corresponda. Hoy, con entrada de capitales, producto de tasas de interés, con entrada de dólares comerciales, producto de levantar la cosecha y estar liquidando en esta época estacional. Entonces, me parece que si uno va a deslizar el tipo de cambio, deberíamos estar pensando más hacia agosto, septiembre, octubre, para que se arrime a los 16 hacia fin de año. Y aprovechando estos flujos que van ingresando, creo que es muy importante ver cómo se financian las provincias. Y ahí te dejo a vos la oportunidad para que me digas, ¿van a sacar bonos las provincias? Mirá, es muy interesante, la verdad que vienen inundando, entre comillas, la plaza internacional. Hasta ahora han salido un par de provincias, se espera para junio que venga la ciudad de Buenos Aires, que venga la provincia de Salta, que salga la provincia de Santa Fe. Y ahí
hay un dato interesante, Santi, que no es que todas las provincias salen y pagan lo mismo. Nosotros acabamos de sacar un informe el miércoles en donde justamente mirábamos algunas variables vinculadas con la recaudación versus la deuda versus la riqueza de cada una de las provincias. Y en ese sentido lo que encontrábamos es que las provincias menos endeudadas son las que menos spread tienen contra el gobierno nacional. Mirá vos qué bueno eso. Entonces, eso me lleva a finales de los 90, cuando había un mercado bastante interesante de deuda provincial y había una explicación muy puntual en relación a los spread, o sea, cuánto rendía cada provincia en función de sus fundamentos, lo cual es lógico y habla de que los mercados funcionan con los fundamentos y con las variables propias del análisis. Y la coparticipación, que finalmente la foto que vimos en esta semana, donde Rogelio Frigerio finalmente llegó a un acuerdo y el 15% va a las provincias. ¿Esto también fortalece cuando sacan los bonos? ¿Se mide desde el análisis cuando el inversor tiene que tomar una decisión? Sí, porque el gobierno nacional ya les dio una pauta muy clara de cómo se va a devolver cómo se va a ir devolviendo esa plata, esos recursos adicionales, con lo cual esto permite que la situación delicada hoy que tienen muchas provincias, cuando uno pone en la ecuación este dinero adicional que les pertenece y era suyo, y le vuelve a las finanzas de las provincias, las cuentas aún mejoran un poco más. Entonces, en esta dinámica positiva, ponerle esta noticia hace que realmente el mercado de deuda provincial está abierto y me parece que se van a ir sumando. Y de nuevo, es un mercado que con el soberano, con la República ya rindiendo menos de 7, para aquellos que andan buscando retornos del 8-9, hay que ir y buscar ese mercado de deuda provincial que me parece que se está poniendo muy interesante. Claro, porque los bonos realmente hoy tienen una tasa mucho más baja, ¿no? Después de salir del default, y el sector accionario lo vemos corrigiendo, mirando esta doble indemnización, que esta semana también fue una noticia negativa. Pero te dejo esto para que lo analices y también mirando a la FED. Yellen está tratando de impulsar 2, por lo menos, aumentos de tasa. ¿Cómo le pega al mercado en esta mirada? Sí, el primer punto, una cosa para destacar es, si uno mira un bono a un año, la Argentina por primera vez está cotizando menos que Brasil. O sea, está rindiendo menos que Brasil. Es interesante, todavía nos falta en la parte media larga, pero es un proceso que yo creo que está en camino. El segundo punto es interesantísimo porque así como tuvimos esa fuerte baja de los mercados en enero producto de la suba de tasas de diciembre, creo que desde acá la verdad que es casi una imprudencia decir, ¿no?, que Yellen se está equivocando. Pero para mí está cometiendo el error de llevar demasiada incertidumbre en lo que hoy se está conociendo como una Reserva Federal que es dependiente de los datos. Entonces, si los datos salen bien, va a subir la tasa de interés. Si los datos salen mal, no va a subir la tasa de interés. Entonces, los mercados y los inversores están histéricos, reaccionando todos los días a ver si salió un dato bien o un dato mal. Y esa incertidumbre, esa volatilidad adicional no es buena. Bernanke, Greenspan, justamente lo que trataban era de trazar un camino y con sus más y con sus menos, con sus sorpresas que siempre puede haber, tratar de respetarlo. Hoy vemos esa cosa de que parece que la suben, después le convence al mercado de que no la suben, ahora salen las minutas de la Reserva Federal y de nuevo parece que las van a subir. Pongámonos de acuerdo. Lo dejamos ahí, seguimos la semana próxima. Dale, como no, nosotros, un gusto. Gracias, muy claro, Leonardo Chialva. Nosotros pasamos a Claudio Sucholico. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Gracias, Santiago, y llegó la hora de la verdad, la hora del debate, en este caso de traders. Semana de corrección esta. ¿Nos asustamos o no nos asustamos? El padre espiritual de Rubén Pasquali, André Costolani, tenía una frase para mí muy interesante. Decía, quien no pueda aguantar las acciones cuando bajan, tampoco las van a tener
el día de que suban. Y esto vamos a hablar con los invitados de hoy. Paula Prenrow, bienvenida. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Julián Cohen, titular del Grupo Cohen, bienvenido. Muchas gracias. Antes de pasar a ese sector, semana de corrección esta, en bonos, en acciones, en todo el mundo. ¿Asustada o oportunidad? No, me parece que puede seguir unos días más. La corrección al mercado se está acomodando a quizá una expectativa de que la suba de la tasa por parte de la Reserva Federal no sea a fin de año y pueda haber algún movimiento anticipadamente, y eso ha llevado a reacomodamientos en el mercado de monedas bastante fuertes y también en todos los mercados de riesgo. Entonces me parece que podemos tener algunos días más, pero no veo un riesgo de baja pronunciada. También había subido mucho y quizás se está corrigiendo. Exacto. Julián, representás a un grupo que trabaja con muchos fondos del exterior, que buscan clientes, etcétera. Es muy común escuchar de que Argentina despertó muchas expectativas como una historia vendible a muchos fondos. ¿Comprás esa historia? ¿Ves que es verdad? ¿La gente está viniendo? La compro, absolutamente la compro. Estamos viendo un montón de flujo de gente entrando. Esta semana empezó la cotización de Superbill y fue una colocación exitosa. Hay mucho interés en Argentina. De hecho, estamos viendo otras compañías que todo el tiempo estamos viendo nosotros que nos vienen a buscar con ideas de también abrir su capital para poder invertir en proyectos de largo plazo. Todavía no estamos viendo mucho en la economía no financiera, digamos, empresas o fondos que vienen a comprar y que cierran negocios, pero sí estamos viendo mucho flujo en el mercado de capitales, tanto en deuda como en equity. Hubo la primera señal que tuvimos esta semana de baja de tasa de interés. ¿Señal o baja para tener en cuenta la que se provocó con las LEVAX esta semana? Bueno, venimos ya de 2 o 3 semanas en la que el central de a poco y muy gradualmente, y lo viene señalando en sus comunicados, va a ir bajando la tasa de interés. Esta semana fueron 75 puntos básicos que bajó la tasa más corta, la de 35 días, y bajas de 50 puntos básicos en el resto de los plazos. Sí, apenas, o bueno, apenas Exacto, es alta. son pero más semanas de de vencimientos muy fuertes. También, ¿no? Esta semana vencieron 75.000 millones de pesos, la semana que viene también hay 50 y pico mil de millones que vencen. Entonces, me parece que vamos a una baja muy gradual. Eso es lo que está mostrando Sturzenegger, que también ha estado hablando bastante respecto de cuál va a ser el camino hacia un esquema de metas de inflación, y me da la sensación de que vamos a ir a bajas de 50, 75 puntos básicos por semana, siempre y cuando la desaceleración que está mostrando la inflación núcleo se mantenga. ¿Puedo hacer un comentario ahí? Obvio. Es un comentario no tanto de corto plazo de qué está pasando con las tasas, es más un pedido a nuestro público, a nuestra audiencia de hoy. Los fenómenos monetarios demoran varios meses en ser vistos en el tema de la inflación. O sea, si el Banco Central emite pesos, eso genera que, dependiendo de la velocidad de circulación del dinero, haya inflación un periodo después. Históricamente, cuando yo estudiaba esto en la facultad, estábamos hablando de 18 meses. Como el periodo, cuando hay inflación, la velocidad aumenta, eso se reduce. Es muy difícil de calcular, yo no lo tengo calculado, pero asumo que son entre 6 y 12 meses lo que estamos viendo en el periodo actual. Con lo cual, la suba de tasas que operó Sturzenegger en los últimos meses debiera haber reflejado una baja en la inflación hacia el segundo semestre, que es por eso está todo el gobierno pronosticando esto. Y ahora, coincido con lo que estaba comentando Paula, al ver que se está empezando a la inflación núcleo a contener, la baja de la tasa de corto plazo debiera verse. Si eso es tan obvio, porque cuando te pregunté al principio si comprabas la historia de los flujos internacionales, con sonrisa irónica dijiste absolutamente. Contame por qué motivo, ¿sí?, alguien debería comprar. ¿Cómo convences a alguien de que debería comprar activos argentinos? Dame un motivo por el cual hay que comprar esta historia. Argentina en los últimos 15 años, o sea, excediendo el periodo kirchnerista, si agarramos la crisis del 2001 en adelante, Argentina no se dedicó prácticamente durante ningún momento a producir como las empresas argentinas atendieron problemas, no se dedicaron a producir. Ahora, las señales que estamos viendo desde la política y por lo tanto desde los actores económicos empecemos a pensar en mediano y largo plazo. Empecemos a poner la maquinaria argentina a funcionar. Hay un montón de cosas para hacer. El gobierno con todo el plan de infraestructura que está desarrollando, en los cuales muchos de los fondos que estamos viendo
están viniendo con intención de invertir en energías renovables, sobre todo estos últimos 15 días fue el tema con el que estuve trabajando, pero también con proyectos de infraestructura viales, etcétera. Vamos a tener un país que sea más eficiente para las empresas, que van a ganar más plata, porque en lugar de estar tratando de ver si... A ver, dejamos de exportar gas a Chile y lo empezamos a importar. Con lo cual, sí, es más caro el gas ahora en pesos, pero en dólares sigue siendo barato. Y la eficiencia de poder saber que tengo gas y que no tengo que pelearme con los chilenos o con los bolivianos a ver si me venden un poquito, debiera generar que Argentina sea eficiente. O al menos tengo un horizonte para poder planificar más predecible. Los dejo descansar un poquito, me vengo a este sector. Emilce Córdoba, de Bell, muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Claudio? Rubén Pascuali. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hijo, no sé qué, de Costolani, no sé cómo llamarlo, pero espiritual. No, Costolani tiene unos cuantos años. En ese caso. Empiezo por vos, Emilce. Es muy difícil interpretar con una tasa tan alta de que la gente se vuelque al mercado accionario. Sí. ¿Crees que eso va a pasar? Que en algún momento, como decía Paula, finalmente como hay un horizonte de baja de tasa de interés, tus clientes o alguien va a decir, como esto ya no rinde tanto, dame otra cosa y voy a acciones? Es que fundamentalmente esto es expectativa. Y realmente, si bien no estamos bien, pero vamos a estar mucho mejor de lo que estamos, porque me parece que antes no conocíamos los datos, hoy los conocemos y por ahí no son tan buenos, pero hoy los conocemos. Todo esto es una expectativa de que vamos a mejorar y me parece que en esa expectativa el mercado accionario sería la que llevaría la mejor parte. Y yo me volcaría en el mediano largo plazo claramente a acciones. ¿Qué temperamento? ¿Compartís? Obvio. Sí, obvio que compartís. Yo creo que es el porcentaje. Rubén pondría el 100% de su plata más, caucionaría en acciones. No, para. A ver. Dentro de lo que es el riesgo de la inversión en acciones, yo soy conservador. Es decir, yo creo que la manera de achicar el riesgo de la inversión de acciones es elegir aquellas empresas que tienen buenos fundamentos. Para alguien que nos está mirando y que no entiende nada de esto, cuando uno ve una empresa que vende mucho y dice, ¿cómo me gustaría ser socio de esta compañía? Hace algunos años, una vez me pasó en unas vacaciones que estaba con mis hijos y veía en la playa, tú estabas con el telefonito. Y digo, uy, lo que deben facturar estas compañías. Bueno, usted puede comprar acciones de Telecom, en aquel momento recuerdo que valían 4 o 5 pesos, hoy vale 50 y pico. Hay algunos gestores de fondos en los Estados Unidos, recuerdo, no me acuerdo ahora el nombre de la persona, que tomaba como costumbre ir de shopping los fines de semana con la mujer y la hija y se fijaban qué marcas compraban en un mercado mucho más grande, esas empresas cotizaban en bolsa y se adelantaba a veces a empresas que el mercado todavía no había descubierto. Y les fue bien. Muchas veces el sentido común es la razón más poderosa para seleccionar una compañía. A veces cuando vamos al supermercado y vemos lo que subieron los precios y nos da una bronca bárbara, y por ahí puedo comprar acciones de esta compañía. Obviamente eso no me va a solucionar el tema del bolsillo, pero tal vez mejore mi cartera de inversiones. Me dice, ¿cómo salimos de la mala prensa que a veces los que operamos en acciones, no, es timba, especulación, eso no sirve? ¿Cómo explicamos a la gente, al inversor común, que finalmente estamos invirtiendo en una empresa, esa empresa da trabajo y ese trabajo nos beneficia a nosotros? Da trabajo, tiene activos y además, como decía Rubén, es fabuloso si podés conseguir invertir en algo que conoces, porque también es mucho más difícil entrar en una empresa que no conoces, que está cotizando pero que no la conoces. También ponerte límites, cuál es el porcentaje de mi patrimonio que yo puedo llegar a invertir, cómo lo puedo diversificar, hasta cuánto soporto yo que caiga esta acción. Hay un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de invertir. Escucharon, no es especulación esto. Los dejo descansar un poquito, quiero que preparen un portafolio, algo así donde le aconsejarían a la gente. Les voy a preguntar lo mismo. Julián, si tenés que hablarle a tus hijos tienen 7, 4 y 1 en camino. Uno en camino, bueno, felicitaciones. Muchas Productivo el muchacho. Al de 7 años. ¿Tiene acciones? ¿Eligió él? No. No, por supuesto. A los 7 años, no. Esto es fue una mala elección tuya que dijiste, bueno, se la va a quedar. Vos hablan del otro lado de la mesa del riesgo. El riesgo en acciones, yo coincido mucho con lo que estaban diciendo, pero el riesgo en acciones, cuando lo vemos en el largo plazo, lo que estamos invirtiendo es en la economía real del país. Las acciones que tengo a mí me gustan mucho los bancos, me gustan mucho particularmente Consultatio, porque creo que
Argentina, los precios del metro cuadrado en Argentina va a ser bastante atractivo para la inversión internacional, y creo que Consultatio es la mejor apuesta a metro cuadrado puro en Argentina. Y esas son las acciones que en realidad compré pensando que las van a heredar ellos. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista, la verdad es que la plata... Te conozco, si sube mucho antes no sé si va a la... No, o sea, lo que hago, vendo opciones, que también me conoces. Está muy bien. Por ahí centras tu inversión. Yo estoy ahí, pero que eso tiene más que ver, si querés, con el portafolio que estoy armando, pero en el largo plazo, en general, las empresas bien administradas son menos riesgosas o tienen mejor riesgo-beneficio que los bonos, donde tengo una ganancia máxima previsible que tiene que ver con el tipo de interés, como hacer un plazo fijo. A ver, si el banco me toma un plazo fijo, ¿no está ganando plata? Sí. Yo quiero ser socio del banco. A mí uno de mis grandes profesores de este mundo financiero me explicó que cuando yo veo que alguien está vendiendo mucho, está bueno también comprar o invertir en los proveedores de ellos. No sé quién me habrá dicho eso. Está muy bien, buena idea. Entonces, ahí está en la construcción. Tengo que ir cerrando. Paula, ¿algún activo que quieras recomendar? ¿Algo que quieras decirle a la gente? Creo que hay que mirar los bonos provinciales. Buen punto. ¿No? Esta semana salieron varios. Que estamos en periodos de colocación de mucha deuda provincial, que están saliendo a tasas muy atractivas, con mucha demanda. Yo veo un escenario de fuerte compresión de spreads a mediano plazo. Con lo cual todo lo que uno pueda comprar de tasa que después, digamos, vaya achicando su rendimiento, no, digamos, el spread que tienen a lo largo del tiempo, me parece que son una buena alternativa. Me gusta provincia de Buenos Aires el 28, me gusta algún bono de Mendoza, me parece que hay bastante para mirar por ahí. Tienen poca liquidez, pero muy interesante seguirlos. Señores, tengo que ir cerrando, así que tu portafolio en Milce de cierre. En el cortísimo plazo, tasa, caución o Levac, y en el mediano y largo plazo entraría en Mirgor. Muy bien, mira, ¿vos? Yo creo que la bolsa le está dando oportunidades para aquellos que todavía no entraron puedan entrar. En 2 meses que puede haber una corrección, un 6% de tasa, comprar, aprovechar estos precios en el mercado en un rebote, enseguida los pueden recuperar. Creo que el tema de los bancos sigue siendo interesante. Como te decía la semana pasada, me gustó mucho el balance del Grupo Financiero Galicia, me gusta el tema de Telecom, me gusta el Grupo Pampa con todo lo que implica, la compra de Petrobras Energía, la petrolera Pampa, que también dentro del panel general es interesante, lo que apuntaba Julián de Consultatio es interesante, y si querés agregale San Miguel, que sigue estando ahí dentro de los mejorcitos. Y 2 datitos más. Hay que tener en cuenta qué está pasando con el dólar en este segundo trimestre del año, porque en el primero hubo muchas compañías que el tipo de cambio dio vuelta al balance. Vamos en la mitad del segundo trimestre y el dólar está planchado. O sea, puede favorecer a muchas... Puede favorecer. Y el otro tema es el petróleo. El promedio de petróleo del primer trimestre, que influye a las compañías petroleras, andaba en $28. Hoy estamos hablando mitad del trimestre, estamos arriba de 40. Ojo con eso. Muy buen dato, chicos. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a ir a una pausa y después vamos a hablar, como decíamos en la apertura con Sergio Berestein, con Mariel Fornoni, para ver si la sociedad está preparada para estos cambios que vienen, si la sociedad está preparada para esperar el tiempo de las expectativas que marcaban los chicos. Muchas gracias por esperarnos. Y el otro día quería contarles, leí un reporte de un genio de la finanza, se llama Alberto Bernal, colombiano, trabaja en Estados Unidos, y sacó un informe sobre la Argentina, muy promisorio desde el punto de vista financiero. Dijo que habló con autoridades, que habló con los principales fondos, que fue a ver un montón de empresas, y que le gustaba mucho esa percepción que él tenía sobre las inversiones que podían venir en la Argentina. Pero, se iba preocupado por un motivo, que todos los trayectos para hablar con las empresas, con las autoridades y demás los hacían taxis. Y los taxistas, todos hablaban mal de la situación actual. Entonces se encontró con ese divorcio entre lo financiero, que lo estamos viviendo vía precios, y en esa percepción de economía real que no le gustó tanto. Por eso nos pareció maravilloso en este caso citar a la amiga Mariel Fornoni. Mariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te hice esta introducción. Bien. Ese divorcio, ¿qué me contás al respecto?
A ver, hay dos cosas acá. Una que me parece la gente votó hace muy poco, ¿no? Más allá de que este gobierno tiene un desgaste y en algunos casos uno parece que ya hubiera elegido hace un año, la verdad que llevamos 5 meses de gobierno y las expectativas siguen puestas en el lugar, obviamente con dificultades, ¿no? Pero cuando vos mirás las expectativas positivas se mantienen constantes, como que, bueno, la gente dice hay que aguantar, hay que esperar, porque además la verdad que no hay ninguna posibilidad de poner esas expectativas en otro lado, porque para eso deberíamos esperar a la próxima elección y a 5 meses de haber comenzado este gobierno. Nosotros preguntamos a la gente en general sobre, bueno, si estaba arrepentida del voto y la verdad que casi el 90% de la gente dice que no, que está de acuerdo con lo que votó. O sea que hay una cosa de esperar. Obviamente que hay preocupaciones y eso sin duda. Los temas económicos y mucho sobre la corrupción, ¿no? También, que viste que cuando las cosas van mal económicamente la gente mira y en estas causas de un lado del otro de presuntos hechos de corrupción por todos lados, la verdad que hoy es un tema que a la gente le preocupa, así como la inflación, así como el desempleo, pero las expectativas siguen altas. Eso es un tema, ¿no? Porque cuando las expectativas son altas, después hay que estar a la altura de las expectativas, ese es el primer tema. Cuando hablamos tanto del segundo semestre, hay que estar a la altura, el segundo semestre que empieza dentro de un mes. Sí, por eso. Y después, por otro lado, sí lo que nosotros vemos, en diferencia de lo que pasaba en los últimos años, es que la gente siente que en lo personal le va a ir peor que a la economía general del país, como si hubiera una conciencia que desde lo personal hay que hacer un esfuerzo, pero que eso va a tener un impacto en la economía general del país. Eso nunca se ve. En general la gente siempre cree que individualmente le va a ir mejor que la media, ¿no? Es un buen punto. Déjame ir un paso atrás. Mucho se discute, o se discutía, y eso es lo que quiero preguntarte, si hoy se discute, si lo que pasa hoy, el ajuste que estamos viviendo hoy, en términos generales, es por los desajustes anteriores y que finalmente puedo hablar de la herencia todavía, o ya en la percepción de la gente es, ya está, ya no me hables más del pasado porque ahora es tu responsabilidad gestionar, quiero que me digas lo que va a ser de acá en adelante. Bueno, eso es un poco lo que ¿no? se llama la luna de miel. Obviamente que nosotros cuando preguntábamos hace 2 meses de quién era la culpa o quién era el principal responsable, ¿no? del proceso inflacionario, el 60% decía el gobierno anterior. Ahora ya ese número bajó a poquito menos de 5, poquito más de 49, ¿no? Un poquito menos de 50. En la medida que avancen los meses, obviamente va a empezar a dejar de ser responsabilidad del anterior y empieza a ser responsabilidad de este gobierno. Entonces me parece que hay que ser muy claro con el tema de cuál es el paquete de medidas antiinflacionario que se está proponiendo, que me parece que eso es lo que no termina de quedar del todo claro para el común de la gente, ¿no? Es decir, si es cierto, bueno, va a haber una recesión o van a aumentar los precios o va a haber inflación, el segundo semestre se van a ver mejorías, pero no está muy explícito cuál es el plan integral de esto y eso en algunos sectores preocupa. Suena a falla. Si bien nosotros acá en el recinto vivimos casi un microclima, claro, no justo esta semana, pero la evolución de los precios fue mucho mejor de lo que uno lee en los diarios en la economía real. Y cuando hablas con mucha gente, lo que pondera del gobierno, en todo caso, lo que le exigía al gobierno cuando votó, esto es lo que yo interpreto, es mucho más gestión. Pero ahora escuchás al revés, le falta política, le falta política, le falta política. La gente en general, cuando ustedes hablan, encuestan, etcétera, ¿cuál es la verdad? A ver, es cierto que se eligió el gobierno de Macri por la gestión, por el ejemplo de alguna manera de la ciudad de Buenos Aires, fue un disparador de la candidatura de Macri porque se veía gestión. Bueno, y ni hablar en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde también María Eugenia Vidal fue elegida en gran parte porque la gente quería que se hicieran cosas. Y también es cierto que ahora se lo critica al gobierno por no hacer política. Yo lo que digo es, no es lo mismo hacer una campaña que gobernar, no es lo mismo gobernar la ciudad de Buenos Aires que gobernar la nación, ¿no? Y más las tres cosas a la vez, ¿no? Y más las tres cosas a la vez. Es cierto que tal vez hubo una demora en el arranque y creo que producto de esto, ¿no? De encontrarse con 3 administraciones en las cuales había muy bajas probabilidades de ganar las 3, sin embargo esto se dio y eso generó como una demora en el arranque. Me parece que son las dos cosas. Se espera gestión, pero también tenés que ser hábil políticamente para poder sacar los proyectos que tenés que sacar, para poder consensuar en el Parlamento y bueno, y así ir llevándola.
Y además no nos olvidemos que el timing de la política es distinto al timing de la economía, de las inversiones y demás. O sea, nosotros estamos hablando de que van a venir inversiones y que esto va a ser un proceso, pero no podemos hablar de menos de un año. Y la verdad que ya a fin de año vamos a estar en proceso eleccionario, es decir, ya van a empezar a surgir los candidatos para la candidatura del año que viene. Y ahí los que eran amigos y apoyaban van a empezar a dejar de ser tan amigos y apoyar tanto, ¿no? Ayúdame con esto. El jueves, cuando se conocieron, el jueves a la mañana, cuando se conocieron los datos, los votos del Congreso en la ley antiempleo, desempleo, como lo quieras ver, nosotros en las finanzas interpretamos mucho más el lado político, como diciendo ganó tal, perdió fuerza, porque a veces es como que nos preocupa mucho más la gobernabilidad desde el punto de vista de la implementación de las medidas que las propias medidas. Pero finalmente toman medidas o resoluciones que afectan el comportamiento de las empresas. Sí. Entonces, la pregunta concreta es, ¿somos nosotros que nos estamos equivocando y vivimos un microclima pensando que lo importante es si ganó este, ganó otro o lo que fuera? Y a la gente eso, la verdad, hoy está en segundo plano, que estamos subestimando los datos de la realidad, de lo que puede afectar los costos de la empresa, o si finalmente, la verdad que esto lo dan vuelta con política y si logran consenso y ganan las elecciones en el 2017, todo es más fácil y deberíamos estar mirando entonces sí más esto y no tanto las medidas económicas. Lo que pasa es que esto depende de cada segmento. Obviamente que nosotros estamos en un microclima y es lógico que uno esté mirando eso y que lo influencie este tipo de cosas. La gente común, cuando nosotros nos decían, bueno, ¿cómo mide la ley antidespido? No tiene ni idea de en qué consiste la ley, el común de la gente, ¿no? Escucha hablar de una ley antidespido, que va a haber una doble indemnización y obviamente dice, ¿usted está de acuerdo? Sí. Pero la realidad es que la gente por lo que está preocupado no es por tener una doble indemnización, sino porque no lo echen. Y en algún punto yo creo que también con política y con comunicación el presidente tiene que mostrar que, primero, algo que por ahí criticamos muchas veces, que no mire las encuestas y que haga lo que tenga que hacer, ¿no? Y un poco me parece que esa ha sido la tónica. Y después, por otro lado, bueno, explicar, sí, con comunicación y con política, cuál es el alcance. Creo que se han cansado, ¿no?, de explicar el por qué no de esta medida. Sin embargo, bueno, obviamente a veces la opinión pública no tiene mucho conocimiento de en qué consiste o cuáles son los alcances o los efectos y demás, y está de acuerdo. A mí lo que me parece es que, así como antes te decía, debería mostrarse como más explícitamente cuál es el plan económico, ¿no? El plan antiinflacionario y demás. Está bueno que el presidente se mantenga en esto si realmente está convencido y ese es el rumbo, ¿no? Y eso es lo que le daría tranquilidad a la gente, porque en definitiva, vos como ciudadano común, lo que te da tranquilidad es decir, bueno, tengo un presidente que se está ocupando, que cree que este es el camino y vamos hacia allá, ¿no? Y no porque hoy me conviene consensuar con este o el otro, o a la gente no le va a gustar y pierdo capital político. La verdad, Macri perdió, sí, no, hasta el último mes. El último mes nosotros lo tuvimos con una baja de 5 puntos, pero podía haber perdido mucho más. Cuando Cristina gana con el 54% de los votos en primera vuelta, que era un apoyo muy fuerte, si en febrero con la tragedia de 11 y además el tema del cepo y demás, perdió casi 20 puntos de popularidad. Es decir, que la verdad que bastante poco capital político perdió. Repasame ese número, ¿cuánto está de imagen positiva y cuánto de imagen negativa? Nosotros tenemos hoy 20 puntos más de imagen positiva que de negativa. Es decir, sí, y después tenemos un nivel de aprobación de gestión de 47 contra 36 de desaprobación, 47 puntos de aprobación, que esto nosotros nunca lo tuvimos mucho más alto, porque por ahí uno dice, bueno, pero nosotros siempre lo tuvimos en 50, 51, ahora bajó a 47 el último mes. Bueno, de alguna manera es también mantener bastante Pero si uno revisa la historia, en realidad tuvo muy buena imagen al principio cuando ganó, pero es la imagen de un ganador porque recién ganó. Sí. Pero si lo medís como jefe de gobierno, tampoco es que tuvo mucho más. No, el nivel de aprobación que tenía en la jefatura, o sea, cuando era jefe de gobierno, tenía aproximadamente 50. Todos tienen una espuma en el momento de la elección porque, bueno, están por ganar, entonces tienen una espuma, después todos bajan. De hecho,
todos bajaron. Y todo este tema de preocupación de la gente por tantos escándalos de corrupción y demás hizo que bajara toda la dirigencia política de nuevo. Los más queridos, los menos, es decir, todos han bajado 3, 4 puntos. Te llevo una pregunta relativamente económica. Y en realidad estoy de acuerdo con vos que a veces no ves el plan completo y es difícil, entonces terminás interpretando. Que no sabes si está bien o mal, pero terminás interpretando. En mi interpretación, y es lo que traslado en pregunta, es que muchas de las decisiones que tomaron, finalmente económicas, fueron en forma política. Ejemplo, suba de las tarifas de golpe. Es más vale que una mala noticia te la dé todo de golpe, estás ahí abajo y después vas levantando de a poquito. Es tirar todo para abajo y que se apuraron mucho en dar todas las malas noticias ahora para dejar para después. Esta es mi interpretación. ¿Es una decisión política o al final no quedaba otro, hicieron esto y no sabemos si es la última suba de tarifas, no sabemos si es la última suba de nafta? Bueno, en algún momento no sabíamos y creo que después de algunas declaraciones poco felices se pusieron de acuerdo en decir que sí, que era la última. Esto es un poco de manual, ¿no? Decir, bueno, si tenés que hacer un ajuste, lo haces en el momento que tenés la popularidad y que tenés el apoyo, porque después hacerlo cuando lo estás perdiendo políticamente es mucho peor. Entonces, creo que desde ahí, obviamente conviene hacerlo al principio, pero creo que tampoco quedaba otra. O sea, creo que si no, tal vez no se entiende que en una misma semana, o sea, a ver, no se entiende que se haya quitado el subsidio a la energía 2 días antes de cerrar la paritaria más importante, ¿no? Entonces vos decís, bueno, hay algún tema que por ahí, hay algún desfasaje de timing, hay otras cuestiones que era porque no se podía esperar, evidentemente, y después, bueno, algunos errores creo que hubo, ¿no? Por ejemplo, anunciar muchos temas sociales los sábados a la mañana. Los dos más importantes los anunciaron un sábado a la mañana. Exactamente, sí, o por ahí en el momento de una muy mala noticia, dar una buena que pasa desapercibida, ¿no? Entonces sí hubo algunos errores, eso creo que es así, pero también creo que tuvieron que reaccionar rápidamente. Vos te acordás que el año pasado veníamos hablando de gradualismo o shock, y al principio ya se lo acusaba Macri de gradualismo, ¿no? Porque decíamos, bueno, al final esto no era el shock. Mariel, marplatense como yo, así que vale la pena. Un placer tenerte aquí. Por favor. Nosotros seguimos así. Estamos con el presidente de la Bolsa Cereales. ¿Cómo te va, Ricardo Valderrama? Muy bien, Santiago. Bien, realmente gracias por recibirnos aquí en tu despacho en los 162 años que cumple, ¿no? Gracias a vos por venir a visitarnos. Sé que sos hombre de la casa, que siempre has estado en el recinto durante muchos años. Sí, para nosotros es un orgullo cumplir 162 años. Somos la entidad más antigua del país. Así que, sobre todo con el impulso que vemos ahora que puede tener a través de las nuevas políticas y de la apertura, creo que es importante para lo que viene, no solamente para nuestro sector, sino para la Argentina. Vos sabés que es bueno recordar qué les pasó en el 2001, ¿no? Cuando tuvimos esa crisis importante y fueron peleando y salieron adelante, y esto es lo que yo estoy marcando, este cambio de época, ¿no? Sí, la verdad que si podemos pensar todo lo que pasamos y lo que vivimos desde el 2001 hasta la fecha, parece mucho más que 15 o 16 años, la verdad parece una eternidad, casi los 162 años. Calculá que cuando se rompió la convertibilidad el mercado estuvo parado durante un par de meses, costó volver a empezar a operar desde cero, pero gracias a Dios y con el esfuerzo de todo el sector lo hemos logrado, y creo que si seguimos teniendo, como en este momento, reglas claras de juego, creo que vamos a seguir progresando. Ahora, Ricardo, ¿vos creés que este comportamiento que ha tenido el gobierno así hacia el campo y hacia ustedes, bajando retenciones, están cumpliendo, bajando quizás esa fea historia que tuvieron e incorporando más implantes en esta cosecha nueva que viene? Creo que sí, pero no solamente con nuestro sector, sino creo que se está sincerando toda la economía. Creo que las trabas no pueden existir. Hoy no podés castigar a una persona que exporta, no podés darle cupo a las exportaciones, siempre y cuando, si querés, usemos un latiguillo que siempre se usó defendiendo la mesa a los argentinos, el resto que no necesitemos hay que exportarlo. Esa es la realidad. Y creo que la apertura es para todos los sectores, no solamente al nuestro, ¿no? Esa es la realidad. Estás hablando un poco del trigo, ¿no? Esta campaña nueva, donde sin retenciones
hay más ganas de mostrarle al gobierno que van a acompañar? Sí, mira, las primeras estimaciones que dimos desde la bolsa es que creemos que va a aumentar el área como mínimo un 25%, los cuales van a representar 4,5 millones de hectáreas sembradas. Así que eso se va a ir potenciando no solamente en el trigo, sino en los demás productos. Y creo que es importante remarcar lo del trigo, que no solamente tenemos que hablar del trigo de cantidad, sino empezar a hablar como un país en serio en calidades de trigo, en las distintas calidades que requiere el mundo o que requiere la industria para hacer harina, ¿no? Ricardo, las cámaras que integran en la bolsa de cereales, hablamos de acopiadores, hablamos de corredores, ¿esto te conforman? ¿Tenés alguna idea de ir mejorando el sector? Mira, en la bolsa de cereales, como bien lo sabés, Santiago, estamos todos los gremios, están las 24 gremios, están todos los sectores, los exportadores, los productores, los acopiadores, los exportadores, aceiteros, los corredores. Sí, la idea es trabajar, y creo que es la función de la bolsa, por todo el sector, no por un sector en particular, sino por todo. Es decir, tratar de ser el nexo de comunicación entre cada sector y con las autoridades públicas, y tratar de limar y aportar ideas para solucionar los problemas que tenemos. Pero sí, la idea es mejorarlo, no podemos ser solamente un sello o un eslogan, sino tenemos que ser un conjunto. Siempre la bolsa ha marcado en un proceso de cambio de época, acompañar, es la revolución productiva, como denominamos en alguna oportunidad, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. ¿Seguís pensando que son el motor de un país? Sí, sí, y creo que es lógico la palabra que está usando por ahí el presidente de dejar de ser un motor o dejar de ser el combustible para pasar a ser realmente un supermercado, para no solamente producir materias primas, sino producir materias más desarrolladas o más elaboradas, sumando un poco de valor agregado a los productos que hacemos. Sí, creo que sí. Creo que es un sector importantísimo. Hoy que los ROEs están realmente con libertad, ¿vos creés que este año van a exportar muchísimo y esto es lo que podría marcarle a nuestros televidentes? Sí, mira, recién estaba viendo un poco los números del primer trimestre. Se ha exportado casi un 60% más de lo que se aportó el año pasado a esta altura. Te das cuenta que estamos exportando, pero con lo producido el año pasado. Así, cuando empecemos a producir más, como en el caso de trigo, un 25% más, y así creo que va a seguir tanto los demás productos, cada vez vamos a exportar más, que esa es la idea. Creo que un país necesita tener ingresos genuinos, ingresos reales, y lo vamos a tener a través de las exportaciones, y el agro tiene mucho para ayudar. No solamente el agro, sino la agroindustria, ¿no? Bueno, vos viste que en Expo Agro tuvimos ahí un poco el inicio del cambio de época, ¿no? Se compraron maquinarias, vimos muy contentos a la gente del campo y lo único que estaban preocupados por... Buen aire de cola. Hubo, ¿no? Pero interno, no externo, que eso es importante. Y contale a la gente, ¿qué pasa con las inundaciones? ¿Qué se pierde? ¿5 millones de hectáreas menos? La verdad que es un problema muy grande el tema de las inundaciones. Un productor siempre hace bien las cosas, trata de hacerlo lo mejor posible, pero siempre tenés la variable aleatoria del clima que depende mucho de Dios, esa es la realidad. Y bueno, sí, es complicado. Nosotros desde la bolsa habíamos estimado una producción de soja de 60 millones de toneladas y hoy ya la hemos reducido en 4 millones, es decir, estamos en 56 y pensamos que puede seguir reduciendo esa cifra a medida que vayan avanzando. Hay que ver qué pasa con los campos, si se puede realmente entrar, si una vez que pueden entrar las cosechadoras, en qué estado está el grano y todo lo demás, pero creemos que sí, que nos va a pegar. Sobre todo hay unas áreas bastante complicadas, ¿no? Lamentablemente. En materia internacional, ¿estás viendo mejores precios? ¿Esto tiene que ver con el factor climático o estamos viendo que China está comprando mejor? La verdad que cambió un poco, lamentablemente cambió por una cosa como es el clima, ¿no? Que hubiéramos preferido que hubiese cambiado por otra cosa, no por eso, pero la realidad, si estamos viendo los valores que veíamos hace, si querés, 60 días atrás o 30 días atrás con lo de hoy, han mejorado considerablemente. Así que espero que por lo menos estén sostenidos esos valores o mejoren a lo largo del año. También tiene que ver mucho China, como decís vos, y todo, pero
Pero bueno, lo importante es que todos tengamos para producir, no solamente para exportar, no solamente los que no tuvieron las inundaciones, sino todos, ¿no? Lamentablemente pasa que todos tengamos buenos precios, pero para obtener un buen precio tenemos que tener producción. Ricardo, gracias por recibirnos en tu casa y que tengan un feliz 162. Bueno. Vamos a estar siempre acompañando a nosotros. La verdad es un placer verte, Santiago, y que hayas venido a nuestra casa de vuelta. Es buenísimo porque se te extraña. Así que muchísimas gracias, a vos. Último bloque de Compro Vendo. Interesante, Sergio. Espero que hayamos abarcado la agenda que propusiste. Faltó algo. Faltó Brasil. Nada menos. Nada menos. ¿Y a quién tenemos? Amigo José Sciaba. ¿Cómo estás? Eligieron una selección en Brasil. Sí, sí. Un gabinete de Pelés. Escuché hoy decir a alguien Blanco, que conoce, exacto, con algún error en el color, pero fuerte, sólido, con una voz muy potente para ser un interinato. Si uno escucha el discurso de Serra, por ejemplo, es casi como decir, acá está el verdadero Brasil de vuelta, de pie. Hay que ver cómo le va. Tiene, creo yo, un desafío muy grande, ¿no? Estabilizar Brasil en un corto plazo, si no se va a ver complicado. Y para nosotros es terriblemente importante, quizás hasta tan importante como lo nuestro propio, porque si falla ya, estamos en el horno. Es un complemento ideal, ¿no? Nos está arrastrando, nos está perjudicando mucho, y si esto se da vuelta en tiempo breve, quizá el año que viene pueda ser una fuerza muy potente a favor del plan económico. José, pregunto. Sí, de ignorante total. Bueno, espero responderte mejor. Escuché hoy un amigo, cliente, preocupado por una eventual devaluación del real. Bueno, se tiran muchos temas sobre la mesa, ¿no? Hay que ver cuál es el programa y en el fondo podría haber espacio para intentar darle aire por esa vía. Hemos visto en el mismo caso de Argentina, paradójicamente, que si a uno le va muy bien, es difícil después, aunque sea la intención, producir una devaluación, que esa devaluación sea muy, muy fuerte. Y aunque se tenga un cierto éxito, probablemente no sea lo mismo que cuando estaba Dilma y uno no veía un futuro bastante cierto. Sergio, tirame una pastillita, porque lo de Ecuador y Venezuela marcó una agenda, lo de Brasil, más parecido gobierno a la Argentina, marca otra agenda. ¿Cómo ves que termina esto? Obviamente estamos en un ciclo distinto y diría, sí, la tendencia de los commodities se confirma y vamos, no sé si viento de cola, pero una brisita. Sí, por lo menos estabilizar. No, una tregua que no es menor. Tregua, sí. Y estos países tienen un contexto externo un poquitín más favorable, con un año electoral en Estados Unidos que nos hace suponer que la Fed no va a subir la tasa. Me puedo equivocar, pero la Fed nos ha dicho estos días, ojo que yo todavía tengo las ganas de subirla. De ahí a que lo logre subir es otra historia muy importante. Porque recordemos que eso puede tener un impacto. La intención está hace mucho tiempo, claro. Apenas han conseguido subirla una sola vez, en diciembre, en marzo tuvieron que cambiar el discurso. Y ahora tímidamente están recordando que ellos, si pudieran, si el mercado tiene la delicadeza de permitirles, estarían para hacer 2 subas de tasas. Una, quizá en julio, creo yo, y otra después de la elección. Igual el mercado está preparado, de hecho reaccionó, bajó bastante a partir de esas noticias, como que ya está muy anunciado. A lo que decías de la materia prima, déjeme agregar algo. Hay un índice que están siguiendo todos los traders hace bastante tiempo, lo sabés, José, es el índice Baltic, que mide si convalida el volumen del comercio el valor de las materias primas. Y eso es lo que puso optimista a que por lo menos se encontró una estabilidad entre la oferta y la demanda de productos, de que estos precios están bien, que por lo menos paró la baja, que es importante. Claro, sin la Fed en el medio se arregló todo, esa es la verdad. Claro. ¿No? Con la Fed de punta, toda esta construcción se desmorona muy rápido. Pero hay un elemento para... Es difícil que vaya la Fed muy agresivamente por esa misma razón. ¿No? Hay algo de circularidad. La Fed quiere subir las tasas, antes que consiga moverse, se empiezan a deteriorar los mercados, se aprecia el dólar y eso es un corrosivo muy potente, y entonces el ajuste se produce solo antes de que la Fed pueda dar un paso. Hasta que no haya datos fuertes, robustos de la recuperación en sí, va a ser muy difícil ejecutar lo que la Fed quiere. Pero pensemos por el lado del crecimiento de Brasil, ¿no? Porque obviamente a la Argentina le conviene que Brasil se recupere. El tipo de cambio es secundario, lo importante es que Brasil se recupere el crecimiento. Yo creo que hay que tenerlo eso muy claro. Eso es mucho más potente que el efecto del tipo de cambio. Sí. Porque yo creo que mirando el ciclo electoral del año próximo en Argentina, una eventual
llegaría justo. Recuperación de Brasil llega como anillo al dedo, Exacto. con lo cual Exacto. yo creo que hay que tener esto en cuenta. Exacto. ¿no? Y marcaría un contraste, que creo que parte de la política acá está basada, la estrategia de comunicación me parece que es generar un contraste entre esta primera mitad del año y ese segundo semestre que es de goma, que es una creación, que es básicamente la otra mitad de la naranja, que es la que va a tener jugo, ¿no? Y entonces creo que ahí podría Brasil ayudar muchísimo. Pongo eso sobre la mesa para hablar y un poquito de la Argentina. Hoy lo hablábamos con Mariel Fornoni, donde nos demostraba que finalmente, si este fue el semestre del ajuste y el segundo semestre empiezan a mejorar algunos índices, políticamente la sacaron bastante barata. Suponiendo que efectivamente hay una correlación directa entre las medidas y la opinión pública, cosa que lamentablemente no es siempre... A ver. No, bueno, claro. Porque tenés efectos, digamos... Corrimientos. De corrimientos, el lag puede llegar a ser 6, 7, 8 meses, o hay otros eventos discretos, dummies, ¿no? Que te aparecen en el medio y te pueden generar algún cimbronazo, cuestiones... Yo estoy preocupado por un tema que por ahora, por suerte, no aparece mucho, pero hay elementos vinculados a desgastes en la gestión que no es lineal. Las cosas van pasando y de pronto te puede caer la ficha, ¿no? ¿Ejemplo? Bueno, la cuestión tarifaria, ¿no? Porque el gobierno dice no va a haber más aumentos tarifarios. Nosotros sabemos, y nuestra audiencia también, que la corrección ha sido más bien acotada. Y que si en algún momento hay algún interés en, por lo menos, trabajar en el déficit, es inevitable volver a tocar eso. Bueno, cuidado, ¿no? Porque este es un gobierno, curiosamente, que le hace pagar el costo de la estabilización a su electorado. Claro. Fundamentalmente. Por supuesto, hay sectores que no lo votan, que también lo pagan, pero me refiero a sectores medios, urbanos. Yo creo que hay que mirar con lupa cuál es la reacción de sectores donde había esperanza y ilusión con Macri, pero esto sigue habiendo al día de hoy, eso es lo que yo escucho. ¿Qué es lo que vos ves? ¿Sigue la opinión pública entendiendo que esto había que hacerlo, apoyando de esa manera? Mira, hay varias maneras de medirlo, todas imperfectas, como por ser acostumbrado. Bueno, hay que aclararlo, ¿no? Con D'Alessio hicimos un sondeo. Hay un concepto de retención de voto. Es decir, ¿cuánta gente que te votó en la última elección te volvería a votar? Exacto. Hay que hacerlo con las elecciones, no con los matrimonios. De tratar de no hacerlo. Cuando lo haces, da algo muy interesante. A Macri los seguiría votando casi el 90% de lo que los votó, a Scioli menos del 70%. Ah, mira vos. Es un indicador. Estamos hablando del votante de Macri en la segunda vuelta. En la segunda vuelta. Es un indicador, no es el único. No, pero es muy fuerte porque es un votante que llegó por descarte. Exactamente. Me toca la difícil tarea de cortar esto porque nos tenemos que ir yendo. Nada, tengo 30 segundos. ¿Qué no nos tenemos que perder esta semana? Yo creo que esta semana hay que mirar el impacto del veto presidencial a la ley de doble indemnización. Va a ser interesante ver cómo se impacta, no impacta, cómo se organiza esto. Hay que ver cómo avanza la agenda parlamentaria y las consecuencias de este acuerdo con los gobernadores, que es un acuerdo light. Es importante, no es suficiente. La cuestión de la copa sigue, obviamente, no resuelta. Y diría que afuera la Reserva Federal ha hecho de vuelta su aparición en escena y creo que hay que seguirla. No se olviden de mí, dijo. Así es, así es. Creo que nos corre con la vaina, pero más de uno no se puede llegar a soltar. Chicos, muchísimas gracias. Un placer. Espero que les haya gustado el contenido de este programa. Nosotros nos reencontramos entonces el próximo domingo en esta idea del sistema bursátil que se llama Compro o Vendo.